Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos, mi querida audiencia. Sean todos bienvenidos al canal El Fuerte Clamor o The Final Cry. Es un privilegio nuevamente hoy jueves, enero 22, reunirnos otra vez más para escudriñar un poquito las escrituras y hacerlo con mucha reverencia. Y vamos a tener ahora a nuestro querido hermano José Sánchez, Mensajeros del Fin, um, para hacerle algunas preguntas, para entender los tiempos en que estamos viviendo ahora. Y también le agradecemos por la disposición para compartir la palabra, reflexionar juntos sobre las condiciones del regreso de nuestro amado Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Josecito? Que la paz del Señor esté contigo. ¿Cómo te fue este día? Bueno, saludos, querida hermana Brenda y queridos seguidores de este ministerio de Final Cry. Es importante para nosotros siempre estar apercibidos para el llamado a dar testimonio de la palabra del Señor. Y hoy estamos aquí para cumplir con ese cometido, con ese llamado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una pregunta y vamos a la primera pregunta? Claro que sí. Empezamos con la oración. Oremos. Amén. Maravilloso, amante y buen Padre que moras en las alturas del cielo. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de compartir de tu precioso evangelio aquí en la distancia y utilizando estos medios de comunicación. Señor, que la palabra no regrese vacía y que haya en nuestros labios un tizón encendido solamente para decir un escrito está, tal y como se encuentra escrito. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Entonces vamos a a la primera pregunta y ustedes pueden escuchar entonces el video. Vamos a ver si. Porque sabemos que los tiempos del Señor son absolutamente perfectos. El problema es que nuestra mente finita y nuestra falta de propósito y el faltarnos ser entendidos no nos ha dejado ver el momento de su venida. Pero hay un mapa de la redención. Y ese mapa está no solamente en su palabra, sino también que el Señor durante la historia de este mundo ha tenido. Ok, basándonos en lo que acabamos de escuchar, es un pedacito nada más. Si la segunda venida de Cristo no ocurre al azar, ni por fechas humanas, sino cuando se cumplen todas las condiciones proféticas, ¿cuáles de estas condiciones ya vemos cumplidas hoy y cuáles aún están en proceso según la escritura? ¿No? A Daniel 12:10, Mateo 24:14, Apocalipsis 13:13, que es clave, ¿no? Claro que sí, mi querida hermana Brenda. Hay muchas señales del tiempo del fin que se van a dar simultáneamente, unas tras de otras. En algunos tiempos se ha dado la predicación del Evangelio, pero ciertamente se dice que la predicación del Evangelio será a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué maravilloso hoy es que tengamos estos medios de comunicación a la disposición, porque en años anteriores, tal vez 120, 135 años atrás, tocaba llegar puerta a puerta a predicar el Evangelio, pero hoy se puede llegar de manera masiva. Hay unos cumplimientos que se han dado en el pasado, pero que se tienen que volver a dar en el futuro, ¿cierto? ¿Como cuáles? Por ejemplo, el hombre de pecado, su primera manifestación, como lo vemos allí representado en la profecía de los 1260 años. Pero esa misma profecía que está en Apocalipsis capítulo 13 nos dice que ese hombre de pecado o esa bestia, esa primera bestia, iba a tener una herida mortal históricamente vemos que esa herida mortal sucedió por allá, por el año 1798, cuando es Mm, apresado el papa del momento y se es quitada la hegemonía papal, ciertamente cumpliéndose la profecía de los 1260 años. Pero también vemos un momento histórico donde esa herida iba a empezar o a comenzar a ser sanada. ¿Cuándo históricamente comienza a ser sanada? Cuando el poder secular
en manos de Benito Mussolini, que era el dirigente de Italia en ese momento, decide entregarle al Papa 44 hectáreas, ciertamente que son esas 44 hectáreas que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano, y desde donde vuelve a ejercer mucha influencia en todos los rincones del mundo, sabiendo que hay nunciaturas, que es lo mismo que embajadas de un representante secular en varios países del mundo. Sí, tremendo, ¿no? Y vemos cómo eso mismo va a volver a pasar, se repite. Sí, ¿no? Exactamente, eso mismo se va a repetir. También hay un contexto del tiempo de angustia de Jacob, de la gran tribulación, que tiene que darse tal y como se encuentra en la palabra. Por eso que quisimos mostrar en ese tema lo importante de que todas las aristas se Porque junten, sabemos, no solamente una ni dos, sino todas. ¿Por qué podríamos decir no ha venido el Señor? Ciertamente porque no hemos hecho caso de Mateo 24:14 en su plenitud. Y para hacer caso de Mm, Mateo 24:14 en su plenitud, necesitamos aquello que se llama o se denomina la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía es ese poder especial del Espíritu del Señor en nosotros para dar justamente con poder el mensaje de los tres ángeles, que es un mensaje de amonestación definitiva al mundo entero, bien para salvación o bien para muerte. amén. Excelente. So, entonces vámonos a la segunda pregunta para poder ir con la segunda pregunta. Vamos a escuchar entonces. ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. Luego estamos viendo varias condiciones que se deben dar previo a la segunda venida del Señor y que se deben dar no unas, sino todas. Tergiversando el Evangelio. Apostasía. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Luego, la pregunta sería, ¿el Señor anunció un evangelio para el pueblo de Israel antiguo, otro evangelio cuando tomó la naturaleza humana, otro evangelio para la iglesia primitiva, otro evangelio para la Edad Media, otro evangelio para el tiempo de los pioneros adventistas, otro evangelio para hoy? Tremendo. Entonces, la pregunta sería, si el Evangelio es eterno y siempre el mismo, ¿cómo se manifiesta la apostasía cuando ese Evangelio es alterado por tradición, sincretismo o unidad sin la verdad bíblica? Bueno, ciertamente se llega a tergiversar cuando no somos santificados en la verdad. El libro de Juan, en la oración del Señor en Juan 17:17, nos muestra lo importante de ser santificados en la verdad. Santificarlos en tu verdad, tu palabra es la verdad. A través de los siglos se ha pretendido, no por el Señor, sino por las criaturas, tener un evangelio propio para cada criatura. Es como una forma de hacer un código particular a través de la historia, o porque muchas veces, utilizando la filosofía, se ha dado a entender a las criaturas que es el evangelio el que tiene que acomodarse a la cultura y al tiempo histórico. Pero pues eso no es lo que muestra la palabra. Ciertamente, Apocalipsis 14:6 nos muestra la necesidad de predicar el evangelio eterno. Si nosotros nos vamos a qué creían los discípulos, pues ciertamente lo que creían los discípulos lo tenían de primera mano porque habían estado con la palabra, habían estado con el evangelio eterno, que es más que 66 libros, es una persona, la persona de Cristo Jesús. Pero a través de la historia y como vemos en las 7 iglesias, como que se perdió, se empezó a perder ese primer amor.
Y cuando se pervierte o cuando se empieza a perder ese primer amor, se llega a empezar a tener la doctrina de gracia barata, como la de los nicolaitas, y se llega a endechar, por decir, a Jezabel, y todo tipo de cosas que van pervirtiendo el evangelio eterno, le van Mm, quitando lo original, que fueron palabras del Señor, que fueron palabras del Señor no solamente a partir de su primera venida, sino que ya estaban a través de los profetas hasta su primera venida, que se confirman en él mismo y que sus discípulos, como emisarios del evangelio, tienen que llevarlas como un evangelio puro. Sin embargo, como tú dijiste, el sincretismo viene en aquella época del emperador Constantino, donde él quiere unir a la iglesia con el Estado en beneficio propio, pero ciertamente ahí se pierde la pureza del evangelio. ¿Qué pasaría si no se cumple? Bueno, nosotros decimos que va a haber la unión y el gobierno se tienen que juntar para que salga una ley dominical. ¿Podría pasar que eso no puede pasar? Eso va a pasar, eso va a pasar, de hecho ya está pasando a través de lo que se llama la segunda bestia, que es la que le hace imagen a la primera bestia y que lo conocemos como el protestantismo apóstata. Uno escucha a ciertos dignatarios, a ciertos mandatarios de Estado hablar de algo que a los cristianos que no profundizan les suena muy bien. Y es a obligar, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, a que todo el mundo tenga que leer la Biblia. En ese mismo sentido, también se va a obligar a que un día sea un día de reposo, ¿cierto? Para adorar al Creador. Pero la pregunta es, ¿ese día de reposo está enmarcado en la palabra, en el Shabbat, como nosotros conocemos que es descanso, que es el día que el Señor bendijo y santificó y descansó? ¿O un día hecho por el hombre? Ciertamente, un día Nimrod, ese rebelde después del diluvio, que incitó a todo el pueblo a hacer una torre y que llegase hasta el cielo, pues él quería salvarse también y salvar a su pueblo de un eventual segundo diluvio. Pero ¿cómo quería salvarse? Dejando afuera a Dios. Y nosotros no podemos dejar afuera a Dios, porque cuando entendemos que el sábado es el día del Señor, entonces estamos dando gloria y reconociendo al Creador de los cielos y de la tierra. Luego ese sincretismo, esa unión espuria, o como llamamos también unión de varias iglesias o de todas las iglesias, conocida como ecumenismo, ciertamente es una trampa del vino de Babilonia. Eso, ¿no? Tenemos que estar pendientes de eso. Todas las religiones, hasta que hay hermanos fieles que confían en el Señor y si saben que están dentro del ecumenismo, ese es un llamado para ellos, ¿no? Para que puedan escudriñar y ver qué tiene que hacer uno como que asiste, ¿no? A la iglesia como parte de ese grupo. Bueno, vamos a la tercera. Si el sellamiento es la obra de amor previa al cierre del tiempo de gracia, ¿qué relación existe entre el carácter de Cristo, la obediencia a la ley de Dios y la obra actual de Cristo en el santuario celestial? Bueno, refiriéndonos como Apocalipsis 7:3, Ezequiel 20:12. Bueno, la palabra de Dios ciertamente nos muestra un día de reposo como parte de una señal, ¿cierto? Pero también Efesios 4:30 nos muestra que el sello de Dios es el Espíritu de Dios en nosotros, el que nos transforma. Ciertamente todo lo que tú dijiste está correlacionado. ¿Qué tiene que ver el carácter con la señal? Ciertamente tiene todo que ver. ¿Qué pasaría si nosotros guardamos el verdadero día de reposo para otro Dios? No serviría. Luego, Mm, hay una señal interna que es Cristo en nosotros, y si Cristo mora en nosotros, evidentemente vamos a guardar el día correcto. Muchas personas guardan el día incorrecto, pero en su mente y en su corazón quieren adorar al verdadero Dios. Luego, lo más importante ante todo es que aceptemos a Cristo como nos lo muestra la palabra, como el Hijo de Dios,
y como un príncipe y salvador personal, así como aceptamos a Dios, que es el Padre, como un Dios personal. Si el Espíritu del Padre mora en nosotros y ese Espíritu se llama Cristo Jesús, ciertamente vamos a guardar la ley de Dios, vamos a guardar los mandamientos de Dios, no por una obligación, sino porque es la respuesta de amor de las criaturas a un Dios que lo entregó todo en favor nuestro. Amén. So, hermanos, ustedes van a recibir nuevamente, esta es una cosa pequeñita, como se dice, el jugo del sermón, am, pero van a ver ustedes y encontrar el link en la parte de abajo. So, no sé si hay algo más que agregar sobre esto. Bueno, sí es importante que estemos apercibidos a todas las señales. A veces se escucha como una amonestación de alerta que no tiene en contexto absolutamente todas las señales y que lleva a que cuando no se manifiesta el evento, la fe se pierde de las personas. Por eso, escudriñar en la palabra de Dios y tener en cuenta absolutamente todas las señales es muy importante. Nada de lo que está en la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, fue escrito por azar. De hecho, ese evangelio fue dado para nosotros que somos los hijos o el pueblo remanente del tiempo del fin. Y es por eso que cada palabra, cada jota, cada tilde es para nuestra aplicación y no podemos dejarla de lado. Amén. Así es, hermanos. Esto nos anima a velar, a estudiar, examinarnos personalmente, sin a estar con reverencia y tener la esperanza de que el Señor viene pronto, vivir en qué tiempos estamos. Yo sé que muchos saben que el Señor viene pronto, pero tenemos que escudriñar más que antes, ¿no? Porque nosotros podemos estar haciendo mentiras o usando la Biblia como nosotros queremos, pero por eso nosotros no podemos ir por emociones o por fechas, sino por el cumplimiento fiel que la palabra ha dado antes y lo hará también, ¿no? So, todo está en la Biblia. Um, Hermanos, se encontrarán nuevamente el enlace del Ministerio de Mensajeros del Fin. Estará esta parte en la parte de abajo. El sermón que han escuchado ahora, suscríbase también para que puedan ver los temas que se están dando en diario o cada momento que lo pone nuestro hermano José. Y para que los que desean profundizar pueden también hacer preguntas en el canal de nuestro hermano José para más talles, más temas, más detalles para que podamos aprender. Gracias nuevamente por Sí, acompañarnos. ¿O querías algo decir, añadir algo? sí, quería decir algo. Justamente una de las señales están en tu potestad, querido hermano, querida hermana, que estás allí detrás de la pantalla. Y se predicará el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo para testimonio a todas las naciones. Cuando tú compartes los links de los ministros que invitan nuestra hermana Brenda o que están en otros ministerios haciendo la misma tarea, está siendo partícipe de que nosotros ansiamos que nuestro Señor Jesucristo venga verdaderamente pronto a recogernos a ti y a mí. Entonces, comparte los mensajes, no solamente de este ministro, sino de todos aquellos que de acuerdo a la palabra del Señor tienen ese propósito de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amén. Gloria a Dios. Entonces te esperamos nuevamente, espera o algo así. El próximo jueves hacemos una oración más. Oremos. Yes. Amén. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de predicar tu evangelio para testimonio a todas las naciones. Sigue bendiciendo a mi hermana Brenda, al ministerio de Final Cry y permite, Señor, que cada oyente también pueda compartir este evangelio de salvación para ser cada uno de nosotros instrumentos útiles en tu causa. Señor, permite que estemos capacitados con el poder de tu Santo Espíritu para predicar con poder el mensaje de los tres ángeles y así dar esa amonestación
del Evangelio eterno y que se cumpla todo lo que tiene que cumplirse. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.